Saludos desde Pittsburgh, California. Don Ángel, su palabra es la ley. Qué bárbaro. Viva José Alfredo Jiménez y mi palabra es la ley. ¿Cuál es el estatus jurídico de la reforma judicial? Claudia dice que ya está en la Constitución y que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que hacer algo ya. Miren, eso va a, dijéramos, nos vamos a extender un poco ahorita. Espero que la tremenda Chiquis lo tome esto y lo ponga en la parte editorial. Miren ustedes, el gran problema que hay con la reforma judicial y la parte, vamos a decir, legislativa, se obtuvo la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, en más de 17 congresos locales, de tal manera que ya podría decirse que ya es parte de la Constitución. Sin embargo, y aun cuando de una manera inopinada el bulto firmó y eso para que se publicara, hay a la fecha creo que 4 amparos que le ordenan al Ejecutivo borrar del diario oficial esa reforma judicial o ese texto que vendría a sustituir al anterior. Además, un legislador, no sé si un diputado o un senador, presenta un amparo o una queja o algo, creo que es un amparo, ante la Suprema Corte para calificar la constitucionalidad, ojo, la constitucionalidad de lo aprobado por el Congreso de la Unión. Y ahí es donde empieza no es la mezquindad, la ignorancia de nuestros legisladores, de algunos, la mayoría, pero también el oportunismo, la abyección y la propensión a mentir, a decir lo que la presidente quiere oír o escuchar. Y se lanzan contra la Suprema Corte, el Pleno, y luego la anticientífica dice, no fue un golpe de Estado, fue un golpe aguado, pretendiéndose hacer la chistosa, como dicen en el programa Vecinos. No te hagas la chistosa, porque no lo eres. En esas condiciones, estamos exhibiendo una muestra de abyección jamás vista antes en los últimos 60 o 70 años o más de este país en materia del legislativo y también del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que hay ahorita? La Suprema Corte recibe algo que un particular, vamos a ponerlo, alguien que tiene vamos a decir, la posibilidad de presentar ese recurso, y la Suprema Corte lo va a analizar. Pero el Pleno de la Corte no se ha manifestado a favor o en contra de eso que plantea este demandante de amparo. Y ya se le lanzan a la Suprema Corte y dicen una cantidad de estupideces, empezando por la presidente. Dice, queriéndose, repito, hacerla chistosa, que no lo es. Es un golpe aguado. Mire, presidente, el día que le intentaren a usted, espero que no sea así, un golpe de Estado, no iba a darse cuenta usted por dónde le iba a llegar el ramalazo y cómo la iban a sacar de ahí y la iban a tirar. A ver, Chuy, ahí agarre usted a su mujer. Y eso de aguado iba a ser por la diarrea que le iba a dar a usted, que ni tomándose un balde lleno de Pepto-Bismol se le iba a cortar. No juegue con esas cosas, presidente. No juegue. Hablar de un golpe de Estado es una cosa seria y más viniendo del Ejecutivo, que sería el objetivo de ese fantasmagórico golpe de Estado. Hacer pretendidos chistoretes de ese tema, además de ser una frivolidad políticamente hablando, es un tema muy peligroso para que usted lo trate de esa manera, presidente. Así es que le pediría respetuosamente
que no caiga otra vez en ese aparente juego de palabras. Segundo, no se meta usted en temas que ignora. El tema del derecho constitucional es un tema serio, quizá de los más complicados en la teoría del derecho. Y usted no es ni de lejos especialista en el tema. Concéntrese en los problemas que directamente le afectan a usted como la presidenta de este país. Los problemas fiscales que tienen que ver con el ingreso al erario para tener con qué gastar. Eso es lo que le debe a usted ahorita corresponder a analizar y ver cómo va a salir de este berenjenal y de esta tragedia que recibió. Y segundo, el problema de la seguridad. El bien público por excelencia que el Estado mexicano debe proveer a los gobernados es el de la seguridad en su persona y en su patrimonio. Vea usted las noticias todos los días por la mañana. Y ahora esa mañanera del pueblo. Señora Presidente, no succione usted, por favor. La mañanera del pueblo, tenga su mañanera del pueblo. Sea seria. Usted presume de lo que no es científica, pero bueno, aceptémosle su autocalificación. Los científicos no actúan de esa manera. Los científicos son personas serias, que se basan en datos, en realidades. Y usted está jugándole a los soldaditos, jugándole al gobiernito. No, así no, por ahí no va el asunto, señora. Entonces, ¿por qué no deja usted que el pleno de la Corte, que son 11 ministros, que seguramente hasta allá va a llegar, expongan un proyecto de resolución, se discuta en el pleno y se vote de acuerdo con el conocimiento de cada ministro? Son 11, pero ahí en esos 11 están 3 chifladas. Y además de esas 3, una es ignorante en extremo de la materia, que es Lenia Batres, que lo único que hace y que sí sabe hacer es ofender diciendo hija de tu putísima madre. Eso lo hace perfectamente. De ahí en fuera, no tiene la menor capacidad analítica para tocar un tema de derecho constitucional. Las otras 2 sí saben, pero son oportunistas, sinvergüenzas, faltas de honradez intelectual las 2. Y una de ellas era la encargada de elaborar aquella babosada de la Constitución moral, ¿se acuerda usted? Y la otra, plagiaria, que ha hecho todo maroma y media para que no continúe el trato a ella y en un momento la chisparan ahí del pleno. De tal manera, pues, que su terreno no es el derecho constitucional. Bueno, ni siquiera tiene usted idea de la importancia de la modificación que llevó a cabo el presidente Zedillo cuando recién entró como presidente de la República. Ni eso entiende usted. Entonces, no caiga en ese ridículo, hombre. Usted ya es presidente de la República. Con E. Usted es presidente. Esa babosada de presidenta y eso, por favor, lo aclararemos más al rato. Está usted ya como el bulto. ¿Qué no se dio cuenta la tragedia que fue su gobernación, su conducta, su comportamiento en términos generales? Es lamentable eso. Y la jauría, encabezados por ese individuo impresentable, Ricardo Monreal, que ha llegado a niveles de abyección impensables en un político mexicano. Y vaya que ha habido políticos serviles y arrastrados, pero Monreal los deja a todos muy atrás. Personas opinando de algo que ignoran completamente, nada saben de la Constitución, mucho menos de las facultades que tiene la Corte. Dice, la Corte no tiene facultades para cambiar la Constitución. No la están cambiando. La función de la Corte en el Pleno es muy sencilla: vigilar que lo aprobado
esté no en contra, sino de acuerdo con el texto constitucional. Nada más. Eso es lo que va a hacer en esta demanda presentada. No va a modificar la Constitución. Por favor, anticientífica, no demuestre su ignorancia de una manera tan burda. Lo que van a hacer es decir si es o no constitucional eso que los lacayos del anterior a usted aprobaron y que ahora son lacayos de usted. Eso es lo único. Pero no va a modificar la Constitución, por favor. No exhiba su falta de dignidad intelectual. No necesita, ya usted ganó como haya sido. Como diría el clásico, haya sido como haya sido, usted ya es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Eso es lo que es usted. En esas condiciones, pues, dejemos a la Corte realizar su trabajo. Y las tres chifladas, esas que son inclinadas a apoyar todas las babosadas de Morena, pues ellos son 3 votos. Hay que respetar esa realidad. Si se requieren 8 votos para desechar algo que es anticonstitucional o inconstitucional, esas son las reglas que tenemos. ¿Y por qué no las quieren respetar? Ahora, un impresentable como Noroña, y esa va a ser la elección de jueces, quieran o no. Oiga, el señor es el presidente de la mesa directiva del Senado. Bueno, ¿de qué se trata esto? Pues cuidado, porque la que va a recibir las consecuencias negativas de la conducta de esos impresentables como Gerardo va a ser usted. En ese sentido, pues, está usted empezando su gobierno con el pie izquierdo. Esa es la situación que hay, Roberto. Vamos a ver qué sucede. Esto apenas empieza. Como diría el clásico, sereno moreno. A partir de este momento comienza el editorial correspondiente al viernes 4 de octubre del año 2024. Juégame el 4, diría el gran vidente, el que nos está haciendo mucha falta, Walter Mercado. Quedó Madame Sassou, luego el otro, ¿cómo se llama? Moni Vidente, el doctor Sellagro, el de la tirada vikinga, y hay varios, ¿verdad? Pero ninguno se compara con el doctor Sellagro, con el doctor Walter Mercado, el de las batas deslumbrantes, de las capas, perdón. Muy bien. El título es el siguiente: el feminismo y la demagogia. 2 puntos, nuestro caso. Repito, el feminismo y la demagogia, nuestro caso. Empecemos por lo más fácil, la letra. Este gobierno y quien lo encabeza, la presidente, piensan que una letra convierte a alguien en lo que no es. Si la llaman algunos arrastrados e ignorantes del lenguaje presidenta, automáticamente ya le da el carácter de defensora de la mujer mexicana, feminista de prosapia. No, señores, una letra no cambia lo que es una persona. Luego, por desgracia, mi general secretario, el general Trevilla, cae en esa trampa. Comandanta, es un barbarismo, hombre. Ya le dije ayer, mi general secretario, por favor, usted como integrante de la rama de caballería, quizá la rama del ejército mexicano que más padece las peores condiciones, usted no tiene que decir comandanta. Es un absurdo eso. Pero en fin, una letra, pues, una letra no le otorga cualidades a la persona a la que se le dirige esa letra. Decirle presidenta no la hace presidenta, no la hace presidente, es su actuación, son sus decisiones, su conducta.
su comprensión de los problemas estructurales del país para enfrentarlos y empezar a resolverlos cuando se pueda, sino sentar las bases de su solución con los elementos que tiene el gobierno que preside, porque es la presidente, que viene del gerundio de presidir. En fin. De tal manera, pues, que ha llegado una mujer al gobierno y automáticamente, porque ella dijo presidenta con A, con esa voz sonzona que tiene, y ya todos se van a ir. No, que ella no sepa español, que no sepa hablar español ni manejarlo correctamente, eso no quiere decir que automáticamente vamos a embrutecer millones de mexicanos porque ella dice así. Pues si ella dice así, es su problema. Que no estuvo en una escuela primaria buena, donde le enseñaron estas cosas elementales que expliqué ayer, pues ese es problema de ella, pero no de nosotros. ¿Por qué decirle comandanta? Porque entonces, como alguien me dijo, pues entonces yo exijo que se aplique estudianta, cantanta. Son absurdos esos, pues. Pero ¿por qué en el caso de ella obviamos eso por arrastrados, por serviles, por cobardes, por oportunistas? Pues yo de todos podía haber esperado eso, menos al comandante de las Fuerzas Armadas, no supremo, esa es la presidente, pero que el general Trevilla caiga en esos absurdos, pues aquella ya sabemos que no sabe hablar español, pero mi general no tiene por qué decirle así. Pero bueno, pues él sabrá, ¿verdad? Ese es su problema. Punto. Muy bien. Lo primero que tenemos que aclarar en torno a esto es, ¿qué es el feminismo o qué es ser feminista en los tiempos actuales? Y de ahí veríamos quién es feminista. Esta expresión es relativamente reciente en la vida política, no solo de México, sino de muchos países. El español, al ser un idioma rico, pues permite una serie de libertades o utilizar o crear expresiones que en otros idiomas no existen. En ese sentido, pues, podríamos preguntarnos, ¿qué es el feminismo en México? ¿Cómo se expresaría este feminismo? ¿Apoyar a las mujeres? ¿Y cómo se llamaría el apoyar a los hombres? ¿Masculinismo? Pues no, sería un absurdo. Como sería un absurdo hablar de feminismo. Cuando ustedes ven las políticas públicas, las decisiones de la gobernación en materia fiscal, en materia jurídica, está hablándose de una sociedad integrada por ciudadanos. Y el masculino colectivo en español incluye a las personas de sexo femenino, es decir, a todos, a toda la población. Pero, ¿qué sería entonces el feminismo? ¿Darles unos apoyos especiales a las mujeres? ¿Y con qué argumento se le negaría a los varones? Pues no podría ser. El verdadero feminismo podría ser entonces aquel conjunto de políticas públicas que apoyan a ambos sexos, no a ambos géneros. Géneros es de las cosas, a los hombres y las mujeres. Y fundamentalmente, la mejoría de hombres y mujeres se da como consecuencia de inversión y más inversión. ¿Por qué? Porque la inversión, fundamentalmente privada, que es en una economía abierta,
el sector fundamental para la inversión y la creación de fuentes de empleo permanente. Al llegar hombres y mujeres a puestos de trabajo, eso les da independencia, les da poder a cada uno, a ambos, y se los da porque obtienen un ingreso legítimo y pueden conseguir una mejor calidad de vida para ellos y los suyos. En México, un gran número de hogares, no hay jefe de familia, hay jefa de familia, por razones que quieran ustedes, porque tuvieron un hijo con una persona que fuera del matrimonio y luego la dejó, o personas que se divorciaron y ya no se volvieron a casar, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que para realmente llevar a cabo una política feminista, y alguien diría, bueno, ¿y la política feminista? Pues no. Sería una política que se aplicara por igual a hombres y mujeres y que dependiendo de las capacidades adquiridas que provendrían de las mismas oportunidades, ¿cómo le haríamos en la escuela o en el preescolar? ¿Acaso alguien diría, no, como somos feministas, vamos a apoyar a estos niñitos con un biberón más chilo, con una lechita más, con más proteína y más vitaminas a las niñas y a los niños que se chinguen? No. El problema es que esa distinción, el feminismo, se da ya con los buenonditas, con los políticamente correctos, pero ya cuando el hombre y la mujer llegaron a los 16, 18 años o más. Por eso el feminismo debe ser una política pública que globaliza la transformación de la economía para que un sexo y el otro tengan oportunidades para adquirir una calificación, para prepararse y poder tener acceso a los mercados laborales, contratarse, tener éxito personal y profesional sin distingo de sexo. Y luego llegaríamos a la otra pregunta: ¿quién es entonces feminista? Aquella que presume de serlo cuando validó durante casi 6 años una política de represión, de desprecio a miles y miles de jóvenes, mujeres, estudiantes que protestaban. ¿Acaso ya olvidaron el trato que el gobierno anterior, del cual formó parte destacada la anticientífica, cómo trataron a las mujeres en términos generales? Una de las primeras decisiones de aquel gobierno fue cancelar las estancias infantiles. ¿A quién perjudicaron ahí de inmediato, de manera directa? A las madres de familia, a las mujeres. ¿Dijo algo la anticientífica? Nada. ¿Qué pasó con políticas públicas que generaron, antes de cualquier otra cosa, un desabasto de medicinas para los niños con cáncer? ¿Qué dijo la anticientífica? Nada. ¿Quién fue la causante de ese desabasto de medicamentos? Una mujer que ahora es secretaria de la Secretaría de no sé qué madres, cómo se va a llamar, todavía no se reforma la ley de la administración pública, cuando la designaron oficial mayor en la Secretaría de Hacienda. Y en todo caso debemos decir, ¿la oficial mayora? Pues no, era oficial mayor, porque hay palabras que tienen ese género común. Es el oficial mayor, es la oficial mayor. ¿Acaso protestó la señora o señorita, no sé si esté casada, Buenrostro? A mí dígame oficiala, con A. Pues no, porque era una tontería. Bueno, pues esas tonterías es las que está promoviendo la anticientífica. Ella, con seguir de manera indigna las babosadas de López Obrador, creó el gran desabasto de medicamentos de todo tipo en el país que todavía no lo alcanzamos a resolver. Ella fue una mujer.
Y esa mujer, cuando ya que era un desastre aquello, la mandan al SAT. Aumentó la captación, sí, pero a base de amenazas, de meter a la cárcel a grandes empresarios, y alguno de ellos dijo, yo no quiero problemas, ¿de cuánto es la bronca? Tanto, ahí les va su pinche cheque, vámonos. Y luego de ahí, cuando tampoco la hizo, la mandan a la Secretaría de Economía. ¿Qué hizo ahí? Nada. Repetir las babosadas de que los transgénicos y que esto, pero no hizo nada. Y ahora la mandan a, a la Secretaría que va supuestamente a luchar en contra de la corrupción. Yo no sé si esa lucha va a ser a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, pero no va a tener éxito. Porque el problema de la lucha contra la corrupción en este país debe ser de otra manera, pues. En primer lugar, de nombre. La corrupción no es un delito, es un valor de la persona, es una actitud de la persona. Delitos son cohecho, peculado. Hay que combatir esos delitos que ya están en la ley. Pero la corrupción no es delito. Los que lo duden, consulten ustedes, por favor, a un abogado penalista para que les diga que estoy en lo correcto. La única vez que aparece la palabra corrupción en la legislación penal de nuestro país es el delito corrupción de menores. Nada más. Entonces, ya cuando dice Secretaría contra la Corrupción, se fregó el asunto. ¿Por qué? O sea, ¿les parece a ustedes que los países que tienen menos corrupción sean los países nórdicos? Suecia, Noruega, Dinamarca. Sí. Y no tienen una Secretaría contra la corrupción. No la tienen. Inglaterra, el Reino Unido, Irlanda, no la tienen. Y hay otros que la tienen, esa secretaría para luchar, y son corruptos. México. Entonces, el problema no está en crear una secretaría, es aplicar la ley. Ese es el primer paso que debe darse. ¿Acaso pueden explicar los hijos del presidente su nivel de vida sin explicárselo en función de prácticas corruptas, conflicto de interés, recomendaciones, sobornos, etcétera? Pues no, bueno, aplica la ley ahí. No, pero son los hijos del preciso. Bueno, si así es, ¿verdad? Entonces, ¿ante qué estamos aquí? Ante algo que es, ¿qué diríamos? Una farsa, pues. Una farsa completa. Será un acto de la más burda corrupción haber designado a la tía Tatis secretaria de Economía. Dice uno, eso no es un acto irresponsable y de corrupción, es un despropósito, es un absurdo. ¿Habrá sido correcto nombrar secretaria de Economía a una doctora en economía que afirmó ante un reportero del Financial Times que ella tenía pensado acabar con el déficit en la balanza comercial de nuestro país vendiendo mole artesanal a China? Dice uno, por supuesto que al rato la corrieron y la mandaron al INEGI. Es decir, esos son actos de lesa corrupción, diríamos, cuando se designa una persona no capacitada para ocupar tal o cual posición. En este gobierno, designar a la señora Isela o quién sabe cómo se llama en gobernación. Es un acto de corrupción eso, pero no está tipificado en la ley. No lo está, por lo tanto no es delito, no hay delito que perseguir. Y así en muchos casos. Entonces, cuando vemos quién es feminista, ¿qué va a hacer la señora o señorita Buenrostro combatiendo la corrupción en esa secretaría? ¿Acaso habrá una lucha feminista contra la corrupción? ¿Habrá una lucha masculinista contra la corrupción? Pues no.
Pero ese es el absurdo de utilizar de una manera perversa esa palabra feminista. ¿Qué va a pasar? Que dice, a las madres de los 60, a los 64 años les vamos a dar esto. Bueno, pero vamos a empezar desde el 25, primero las de 63 y 64 y la mentira que te eché. ¿Y saben por qué? Porque no se atreven a reconocer que no tienen recursos. ¿Qué es eso? ¿Un acto de corrupción? ¿O es la cobardía para no decirle a la sociedad que no hay recursos? Que también podría decir, oye, estás actuando de una manera corrupta, pero no es delito decir mentiras. Como ven, decir quién es feminista, aquellas que apoyan el aborto, por ejemplo, ¿eso sería ser feminista? No me parece, pero hay personas que piensan que como parte del feminismo es apoyar el aborto. Bueno, pues cada quien tiene su propia interpretación y ahí está uno de los grandes problemas del concepto. Estamos pues aquí ante un tema que es inasible, pues. ¿Quiénes son feministas? Las jóvenes estudiantas con A, que salen a manifestarse encapuchadas y destruyen propiedad privada y amenazan y les echan esos spray como soplete a las mujeres granaderas. ¿Eso es ser feminista? O aquellas que van y pintarrajean propiedad privada, dañándola, rompiendo cristales de empresas que nada tienen que ver. Que incluso empresas que tratan con respeto, con muchos cuidados a sus empleados que son mujeres. ¿Eso es ser feminista acaso? Es decir, caemos en preferimos dar una imagen de en vez de ser eso. ¿Qué pasaría si ante los reclamos cada 8 o 14 de marzo, no sé cuál es el Día Internacional de la Mujer, hubiera un trato digno, respetar su marcha, su esto, pero también a aquella mujer que violara la ley dañando propiedad privada y pública, a presentarte ante la autoridad? ¿Por qué? Porque estás cometiendo un delito. No, pero es que andaban en la manifestación. A ver, una cosa es manifestarse para expresar las posiciones político-ideológicas de una persona y otra cosa es destruir propiedad pública y o privada. Son dos cosas completamente diferentes. Estamos pues aquí ante un conjunto de aparentes medidas de política pública que son una farsa. ¿Acaso ser feminista es decirle presidenta a la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos? ¿Acaso es feminismo de parte de la milicia decirle la comandanta suprema? Pues no, pues no. Y al anterior presidente le decían comandante supremo, pues no, pues no. Es decir, el idioma tiene reglas para manejarse correctamente. Cuando entra la ideología a pretender crear, como diría George Orwell, del Newspeak, no, eso no va a cambiar las reglas, pues. En esas condiciones, pues, estamos ante una hipocresía casi masiva. Ya lo era, pero ahora se ha fortalecido con la llegada de una persona que piensa que ponerle una A su título, a su puesto, automáticamente se está apoyando a las mujeres. Ténguele, no es cierto eso. Las mujeres indígenas o de pueblos originarios, porque luego se enojan algunos, siguen igual de jodidas hoy que ayer y que anteayer y que el año pasado y que hace 50 o 100 años.
¿Por qué? Porque el problema no está en cambiar una E por una A. No, el problema es mucho más complejo. ¿Acaso las personas que viven en Iztapalapa y que desde tiempo inmemorial tienen problemas del abasto de agua potable en cantidad y calidad, ya porque le llamamos presidenta y esta la boca es aguana y le dice la presidenta, la señora o señorita Brugada, automáticamente ya cambiaron, porque ahora sí con ese nuevo feminismo vamos a tener agua, ténganle. Y así podríamos dar miles de ejemplos que lo único que harían sería demostrar que este gobierno, al igual que el anterior y el otro, el concepto de feminismo lo usan de manera demagógica sin concretarlo en medidas reales, efectivas de políticas públicas que traten el problema en su integralidad. ¿Con qué argumentos se puede diferenciar la sociedad entre buenos y malos y entre varones y mujeres? No. O sea, la Constitución no está hecha para puros hombres o para puras mujeres. Está hecha para los ciudadanos mexicanos o para la población mexicana. En esas condiciones, pues, estamos cayendo o están cayendo algunos en ese juego perverso de pensar que las palabras cambian la realidad. No, las palabras ayudan a tomar conciencia de la gravedad de la realidad o del daño que causa. Pero luego tenemos que actuar, tenemos que llevar a la práctica cosas para que aquella idea se convierta en un beneficio, pero para la sociedad entera. Estados Unidos es un país capitalista, economía de mercado, etcétera, país al cual se quieren ir a vivir y trabajar centenas de millones de habitantes de muchísimos países del mundo. No tienen una Secretaría de la Mujer, ¿no? Y sin embargo, las mujeres mexicanas y latinas o de América Latina llegan allá y aquí en sus países de origen no querían tener hijos, pero llegan allá y encuentran una situación de seguridad, de trato y de bienestar y de calidad de vida que son el grupo que está manteniendo de alguna manera que el problema demográfico de Estados Unidos se atenúe. Pero luego tenemos absurdos como este. Ustedes seguramente han oído o visto a esta señora o señorita, no sé qué sea, si esté casada o no, etcétera, Citlali Hernández, una mujer que tiene un problema de obesidad, que tuvo un enfrentamiento y llevó hasta un pleito jurídico que lo perdió, por supuesto, con el propietario de TV Azteca o del grupo Azteca. Esta persona, senadora de la República, es una mujer ignorante en casi todo lo que tiene que ver con temas sociales, económicos, fiscales, etcétera. Y resulta que desde su posición en el Senado de la República jamás protestó por el trato que López Obrador y su gobierno le daba a las mujeres en México. Jamás protestó. Y le crean una nueva secretaría. ¿Pero por qué? Para que no delaten el partido. Vámonos, pónganla ahí, hombre. No va a tener presupuesto y va a andar ahí. Y cuidado con que hagan mofa y befa de su situación física porque los demanda. Pero ustedes piensan que esa persona que jamás defendió a las mujeres ante el trato de López Obrador es la adecuada para estar al frente de esa secretaría. Pues no, pero ahí está. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De la designada? No, de la anticientífica quien la designó. Entonces dice uno, a ver,
a la persona menos indicada por su trayectoria de no defender a la mujer, la pone una mujer a presidir o a dirigir la Secretaría de la Mujer. ¿Cómo se entiende eso? Pero bueno, dice uno, pues esos son los absurdos de la 4T más 2P, segundo piso. De tal manera, pues, que deberíamos ser más prudentes a la hora de utilizar esos conceptos que son políticamente correctos, pero que en términos prácticos nada dicen, nada aportan, salvo verse bien, verse políticamente correctos. Es que la promoción de una política feminista para proteger a las mujeres mexicanas. Toma, es pura demagogia eso, hombre. Pero en fin, y dicen que lo que mal empieza, mal acaba. De tal manera, pues, que ¿cómo le vamos a decir a un varón que en verdad con sus decisiones apoya a la mujer? ¿Él es un feminista? No, sería un absurdo eso. Porque así como hay palabras que son él o la, feminista es la feminista, el feminista, también hay otras. El artista, o dicen ustedes el artista, no, ¿verdad? Y luego dicen el turista o la turista, tampoco. Son cosas elementales del idioma que cuando uno tuvo una buena educación en lengua nacional en la primaria, conoce esas cosas y utiliza correctamente el lenguaje. Pero cuando uno ve a esta gente, ahora, en el partido Morena, ¿conocen ustedes o se recuerdan a una persona que usa un seudónimo porque se avergüenza de su verdadero nombre? Citlali Ávila, no sé qué, mejor conocida en el mundo de la AMPA política como Jacob Polemski, no sé qué otra cosa. Se puso un nombre de origen polaco o de hebreo, ¿ya? Y se dieron situaciones interesantes cuando en una visita, no recuerdo si fue Daniel Ortega que hizo una visita al Senado, porque ha sido diputada y senadora, y aquí la compañera Jacob Polensky, entonces le pregunta el otro, ¿sus padres fueron polacos o alguna cosa? No, bueno, y la otra, aquí está el senador fulano. ¿Por qué? Porque ese es un nombre inventado. Bueno, pues esa ha sido senadora y esa fue secretaria general o la mera machuchona del partido este de la izquierda. ¿Y saben qué pasó? Que fue corrupta en extremo, que tuvo que negociar con Mario Delgado, pa' ti, pa' mu, pa' ti, pa' acá, y pásale, y ya se fue, perdonada. Y era mujer en el partido Morena. Y luego tienen ustedes otro caso que es casi de una figura esperpéntica. Laida Sansores, gobernadora del estado de Campeche. Si bien ha llegado a la final para ser la política más fea de la galaxia, le ganó Ernestina Godoy. Es una mujer corrupta, dejó a la delegación Álvaro Obregón, a la alcaldía temblando. De una familia priista de toda la vida, su padre fue priista de toda la vida y recorrió todos los puestos y ahí amasó una fortuna, producto de los tiempos y prácticas políticas de aquellos años. Pues vean ustedes el trato que les ha dado a las mujeres policías en Campeche. ¿Es feminista o no? Pues quién sabe, ¿verdad? En ese sentido, pues, yo le pediría a usted de manera respetuosa que entienda y acepte lo siguiente. Una letra no convierte a la persona practicante de esta política o de la otra. Una letra no hace cambio alguno.
una letra comandanta, pues díganle como quieran, pues. Pero eso no la convierte en la verdadera comandante suprema. Eso se lo tiene que ganar con las políticas públicas que ponga en funcionamiento o en aplicación. Que actúe como tal, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cosa que no hizo López Obrador. Una letra, pues, no hace cambio alguno en la persona. Entonces, eso de que es feminista y el otro que va a ser masculinista, no caigan en esas babosadas. Ahora bien, esta lucha feminista, dejémosla de lado y veamos la lucha contra la pobreza. México es un país que viene luchando o combatiendo de manera abierta, supuestamente, desde hace decenios, la pobreza en México. ¿Ha cambiado algo en esos decenios para millones y millones de mexicanos? No. ¿Ha cambiado la situación para aquellos que se han atrevido o a irse a Estados Unidos o venirse a la ciudad y hacer esfuerzos por prepararse, por calificarse y tener un buen empleo? Pero las políticas clientelares no sirven para cambiar o combatir la pobreza, sirven para mantener controlados los votos de esas personas. El mejor ejemplo, el gobierno que recién ha terminado. Esa tontería de, ¿para qué? Primero los pobres, eso es una mentira. En una economía abierta y donde hay Estado de Derecho, lo único aceptable en cuanto a orden se refiere es primero la ley, sin distingo alguno. ¿Por qué piensan ustedes que en esa figura de la justicia está una señora con una balanza y tiene los ojos tapados? Porque la justicia debe ser ciega, debe aplicarse tal cual la ley enseña u obliga. En esas condiciones, pues, este feminismo de pacotilla va a mostrar desde unos cuantos días sus fisuras, sus inconsistencias. No hagan caso de eso. Este gobierno no tiene dinero. No va a poder mantener todas esas promesas y que becas para acá, para allá y miles para allá y para allá. No tiene dinero. No es cierto eso. Y más temprano que tarde nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos a ver primero el paquete económico que presente el suavecito, si es que para entonces todavía está en Hacienda. Pues aquí tenemos este paquete económico que reúne y esto y los planes que este gobierno de la presidenta tiene para el país y ya. Y luego se va a ir a la chingada. Vámonos. Es decir, política pública que no se traduce en partida presupuestal es pura demagogia. Punto. Así de sencillo. En ese sentido, pues, ustedes, inteligentes que son, no caigan en esa demagogia ni se conviertan en voceros de esos absurdos. Claudia Sheinbaum Pardo es producto del voto de 36 o de casi 36 millones de mexicanos, la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y como consecuencia del mandato constitucional es la comandante suprema de todas las Fuerzas Armadas del país. Punto. Todo lo demás es demagogia. Ustedes sabrán cómo le llaman, pero si se cuartean como el general secretario Trevilla, pues entonces le van a decir la presidenta, la comandanta. Pero déjenlo a él exhibir lo que uno pensaba que era un hombre valiente, digno, firme, pues se ha convertido en uno más de los súbditos de la nueva presidenta, ¿no es cierto? De la nueva presidente. Su carácter de mujer está
en el adjetivo que la califica. Nueva, con A, porque es mujer. Si fuera un varón, sería el nuevo presidente. Cosas elementales del tercer o cuarto año de primaria. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 4 de octubre del año 2024.